¿Qué haría Jesús? Esta es una buena pregunta para guiar nuestra vida como creyentes, como modelo para nuestra vida. ¿Qué haría Jesús ante una situación difícil? ¿Qué haría Jesús ante una enfermedad? ¿Qué haría Jesús cuando tiene que empezar un proyecto o cuando enfrenta un reto? ¿Qué haría Jesús? Quédese conmigo en los próximos minutos porque vamos a iniciar esta serie estudiando la vida de Jesús como modelo para la vida nuestra como creyentes. Hola, les habla Álvaro Peralta y qué bueno estar con ustedes para empezar esta serie hoy acerca de qué haría Jesús, un modelo para la vida del creyente, que realmente nosotros podemos vivir como vivió Jesús y tener los mismos resultados que Jesús tuvo. Bueno, la Biblia nos dice que sí. En Juan 14, versículo 12 dice Jesús a sus discípulos y a todos nosotros, dice, el que cree en mí. Y el que cree en mí es cualquiera que cree en mí. No hay una condición específica de que tiene que ser el que cree y ha sido extremadamente bueno y extremadamente santo y extremadamente, ¿verdad? Sino que el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre, dice Jesús. Las mismas obras que yo hago, él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces Jesús dice, el que cree en mí puede hacer lo mismo que yo hago y tener los mismos resultados que yo. ¿Por qué? Bueno, porque la unción de Dios que está sobre Jesús, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, también está sobre la iglesia. Y es bien importante entender entonces que nosotros como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros miembro de ese cuerpo en particular, tenemos la misma unción o la misma capacidad o el mismo empoderamiento de Dios a través de su Espíritu Santo para cumplir su voluntad y para hacer su voluntad aquí en la tierra. Entonces, Jesús dice que podemos vivir como Él y tener sus mismos resultados. Así que esto es importante porque vamos a empezar a hablar acerca del ejemplo de Jesús o cómo vivir como Jesús. Pero lo más importante es poner el fundamento. Entonces, en esta primera entrega vamos a ver ese fundamento. Y quiero empezar con Tercera de Juan, versículos 1 al 3. Y dice lo siguiente, Tercera de Juan 1 al 3, solamente tiene un capítulo, y dice, el anciano, que este es el apóstol Juan, a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice que tú seas prosperado. Grábese esto, que tú seas prosperado. Es Juan hablándole a Gallo. Ahora, el apóstol Juan expresa la voluntad de Dios para Gallo, específicamente para Gallo, pero Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia, es decir, que Dios nos da el mismo beneficio, la misma bendición a todos los creyentes. Entonces, ¿por qué Juan es que le habla específicamente a Gallo, a su amigo? Bueno, resulta que es porque Gallo ha demostrado con obras o con acciones la fe que realmente tiene en Dios y en Jesucristo. Entonces es muy importante que hay algunas promesas en la Biblia que no son exclusivas, es decir, son para todos, todas las promesas son para todos los creyentes, pero sí hay promesas que necesitan que nos coloquemos como creyentes en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. No es que tenemos que ganar la bendición de Dios, sino que nos tenemos que colocar en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. Esto es más o menos el ejemplo de un pozo en medio del desierto. Isaac, viviendo en el desierto de Kadesh Barnea, vivía en el pozo del viviente que me ve, pero resulta que en un momento ese pozo se seca y hay sequía. Eso está en Génesis 26. Y se tiene que mover Isaac a otro lugar donde habrán otros pozos en la tierra de Gerar. Es decir, la bendición no cesó de llegar a su vida, sino que lo que se secó fue un pozo. Pero la fuente de la bendición sigue siendo Dios. Entonces, a veces nosotros no estamos recibiendo la bendición de Dios, no porque Dios no la haya dado, porque ya la dio en Cristo a todos los que creen, sino porque no estamos en el lugar para recibir. Ahora, a veces también algunos están en el lugar para recibir, pero no la reciben, que esa es la otra parte. Es necesario recibir la bendición de Dios por fe. Pero lo importante que quiero que veamos ahora es esta figura de que habla Juan respecto de Gallo y le dice que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, que tú seas prosperado. ¿Por qué es la promesa representada, digamos, o expresada para Gallo en la condición que tiene en ese momento? Bueno, el versículo 3 lo explica, dice, pues mucho me regocijé. Juan dice, pues mucho me regocijé. O sea, esta es la razón por la cual yo
anhelo y expreso que esta es la voluntad de Dios para Gallo, que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma o su forma de pensar. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, Juan dice, Gallo, mi amigo, hay testimonio, hay gente que me ha venido a contar cómo andas en la verdad, cómo caminas, cómo tu caminar diario es en tu verdad, cómo andas en tu verdad. Entonces dice el versículo 3, y dieron testimonio de tu verdad. Alguien me contó, alguien me dijo, alguien testificó de la verdad de Gallo, y Juan se alegra y dice, porque has andado en tu verdad, entonces el deseo de Dios es prosperarte en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La verdad es la palabra de Dios, por supuesto, la Biblia. La verdad es Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Jesús, la palabra de Dios y la verdad es lo mismo, es equivalente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, está hablando de Jesús. Y luego en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo humano. Eso es Jesús. Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. Ahora, vean que Juan le dice a Gallo, ¿cómo andas en tu verdad? Ahora, ¿no es que debería andar en la verdad de la palabra de Dios? ¿En la verdad de la Biblia? Claro que sí. Pero ¿por qué Juan le dice entonces a Gallo que anda en su verdad, en la verdad de Gallo? Dice que el testimonio es de la verdad de Gallo. Aquí la razón es que ya se ha fusionado la palabra de Dios, la verdad de Dios, en la mente de Gallo al punto que ya no hay una separación entre Gallo y la palabra de Dios, entre este creyente y la palabra de Dios, sino que se fusionó por completo la palabra de Dios en la vida de esta persona, al punto de que ya no hay diferencia, sino que camina en esa verdad siempre, vive en esa verdad siempre, habla en esa verdad siempre, actúa en esa verdad siempre, da testimonio en esa verdad siempre. Si brincamos al versículo 5, dice lo siguiente. Habla un poco más Juan acerca de qué es esa verdad, de cuál es ese camino de verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahí hay servicio a las personas, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahora no solamente a las personas, sino también a los desconocidos. Y además dice, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen en su viaje. Entonces dice Juan, tu verdad es que estás caminando en amor. Esa es la verdad. Esa también es la verdad de la palabra de Dios. Esa también es la verdad de Jesucristo. Dios es amor, Jesús es amor, su palabra es amor, y Gallo está dando fruto, obras de acciones de amor. Entonces Juan se alegra y dice, me alegra que estés caminando en tu verdad, esa verdad de Dios que se ha fusionado y que ahora realmente se convirtió en la verdad de Gallo. Ya no es solamente la verdad de Dios, ya no es solamente la verdad de Juan, ya no es solamente la verdad de Jesús, ahora también es la verdad de Gallo. Es su verdad. Se fusionó al punto que ya no es una verdad, es su verdad. Entonces, hay traducciones que han traducido este versículo como el versículo 3, como que tu fidelidad a la verdad o a la palabra de Dios. Pero en griego, disculpen mi griego porque yo no tengo tan buena pronunciación ni tampoco soy un estudioso griego, pero la frase tu verdad es sou te aletheia, que literalmente significa tu verdad. Entonces, a veces queremos como modificar lo que la Biblia dice porque no suena del todo cómodo, pero la realidad es que Juan está diciendo que es la verdad de Gallo de la que están dando testimonio las personas. Y no es solamente verdad en el sentido de decir la verdad, es la verdad en el sentido de un concepto que es absolutamente verdadero, de lo cual no hay duda en nuestro corazón, no hay duda en nuestra mente, de que ese concepto es verdad. Entonces, esa es la verdad en la que está caminando Gallo, esa es la verdad en la que nosotros, o ese es a donde deberíamos llegar nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a fusionar nuestra forma de pensar, eso se llama que prospere nuestra alma. Conforme prospera nuestra alma, vamos a recibir prosperidad en todas las cosas. Eso significa material, espiritual, sentimental, relacional y salud.
¿Por qué? Porque nuestra alma está prosperando. Que prospere nuestra alma significa que se fusionan la verdad de Jesucristo con nuestra verdad, con nuestra forma de pensar. Entonces, si queremos tener los mismos resultados de Jesús, si queremos saber qué haría Jesús, si queremos caminar y vivir como Jesús, ¿verdad? Como Cristo, como el ungido de Dios, entonces primero tenemos que fusionar nuestra mente con la palabra de Dios, con la verdad de Jesús. Juan 17, versículo 23, nos habla de ese amor del que es testimonio Gallo y cuál es esa verdad fundamental. Y tal vez lo que quiero decirles es, en esta introducción de la serie ¿Quiere Jesús?, es entender como primer fundamento cuál es esa verdad. Porque claro, donde hablamos de verdad y decimos, bueno, Jesús es la verdad, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, nos podríamos quedar en el aire y la idea es que esto sea práctico. Entonces, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Podríamos decir, el Evangelio es la verdad, claro, y todo eso es cierto, es la verdad de Dios, todo eso es correcto. Pero el Evangelio, que significa buenas noticias, las buenas noticias de Jesucristo, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Entonces, esas buenas noticias son que Dios perdonó nuestros pecados en Cristo. Dios perdonó nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Otra forma de decirlo sería, Dios nos reconcilió consigo mismo a través del sacrificio de Jesucristo. Otra forma de decirlo, Jesús pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Entonces, Juan 17, 23 dice, yo en ellos, dice Jesús, de los discípulos y de nosotros, yo en ellos y tú en mí. O sea, aquí hay una doble función, Jesús en nosotros y Jesús en Dios, yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es el Espíritu Santo que estaba en Jesús, es el Espíritu de Dios que estaba en Jesús y es el Espíritu de Dios que está en los creyentes, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que seamos uno con Él. O sea, que estemos fusionados con Él, que no haya una diferencia entre Él y nosotros. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tan como me has amado a mí. Tanto como me has amado a mí. Esto es importantísimo porque esta es la verdad fundamental de la que estamos hablando. Dios nos ama tanto como ama a Jesús. Dios nos ama con la misma intensidad con la que ama a Jesús. Si esto le suena extraño y si esto le pone un poco incómodo, no se preocupe, está bien. Pero porque hay mucha enseñanza y mentalidad un poco religiosa que a veces nos ha hecho pensar diferente o dudar de lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que Dios dice de nosotros es, Jesús dice de nosotros es que Dios nos ama tanto como lo ama a Él, que nos ama con la misma intensidad con la que lo ama a Él. En 1 Juan 4, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. También Juan 3, 16 y 17 dice que pues tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a Jesús, a su Hijo, al mundo, para que el mundo sea condenado por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo por amor a todo el mundo, a toda la raza humana, para perdonar los pecados de toda la raza humana. Es decir, que si Dios estuvo en la disposición de sacrificar a Jesús, su Hijo, por nosotros, lo hizo porque Dios ama a Jesús tanto como nos ama a nosotros. Entonces, cuando Jesús es sacrificado, ahora Dios ama por amor a toda la raza humana. Entonces Dios ama a todas las personas tanto como ama a Jesús. Ahora, eso no significa que todos van a ser salvos, no, van a ser salvos los que aceptan y reciben esta verdad, que Jesús murió por ellos y que Dios en Él, en Jesús, nos ha reconciliado con sí mismo. Entonces, si aceptamos esta verdad, así de simple, entonces somos salvos y somos hijos de Dios. Pero independientemente de que hayamos o no aceptado esa verdad, Dios nos amó a todos, a toda la raza humana, tanto como ama a Jesús. ¿Por qué? Porque entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros, los seres humanos, que habíamos caído de la gracia de Dios. Entonces, cuando
Gallo empieza a caminar en esta revelación, Gallo empieza a ver a las demás personas como Dios ve a las demás personas. Podríamos decir con el filtro de los ojos de Dios, con el filtro del amor de Dios. Empieza a ver a las personas con amor, empieza a ver a las personas con la intensidad del amor de Dios por ellos. Entonces ya no ve extranjeros, ya no ve personas con diferente carácter o personas que hacen X o Y cosas. No, lo que está viendo es a las personas que son amadas por Dios. Está viendo personas a las cuales Dios ama tanto como ama a Jesús. Dios me ama a mí como ama a Jesús. Dios ama a los demás de la misma forma y con la misma intensidad con la que ama a Jesús. Ahora, cuando Gallo empieza a integrar esta revelación y a fusionar esta revelación con su forma de pensar, cuando digo revelación, es la verdad de la palabra de Dios, al punto de que nadie me puede hacer dudar de que esto es cierto. Es decir, lo entiendo, lo he visto de tal forma, con tal verdad, que estoy seguro que esto es la verdad. Entonces Gallo empieza a integrar esto en su forma de pensar. Y ahora trata a las personas. El versículo 5 de Tercera de Juan dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen en su viaje. Es decir, ¿de qué dan testimonio? De tu amor, de tu amor. Ya no es solamente el amor de Dios, es el amor de Dios en Gallo y que alcanza a las demás personas. Es el amor de Dios en Gallo y que alcanza a las demás personas. Entonces, empezamos a funcionar cuando empezamos a realmente a creer esta verdad. Dios me ama tanto como ama a Jesús. Y me ama con la misma intensidad con la que ama a Jesús. Y me ha perdonado y me ha restaurado, me ha reconciliado. Ahora yo puedo amar a las personas tanto como Dios las ama. Y Dios las ama como ama a Jesús. Entonces, puedo ser beneficioso, hospedador, amable, puedo perdonar. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto a esas personas como ama a Jesús y como me ama a mí. Entonces ya no vivo independiente de ese amor de Dios y mi motivación se empieza a alinear con ese amor de Dios. Entonces todo lo que empiezo a hacer es por amor. Todo lo que empiezo a hablar es por amor. Ven que dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, de tu amor. Esa es la verdad de Gallo, es el amor de Dios, pero que se convierte, se fusiona en su amor. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, yo ya no vivo. Es decir, no es Pablo el que está hablando, no es Pablo el que está actuando, no es Pablo el que está viviendo, es Cristo, el Espíritu Santo de Dios en mí, la unción de Dios en mí. El que vive, y lo que vivo en la carne, es decir, con este cuerpo natural que tiene contacto con el mundo natural, no lo vivo yo como Pablo, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios Jesús, que se entregó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, Pablo dice, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que vivo, todo lo que camino, lo hago no como Pablo, sino como el ungido de Dios, como Cristo. Y todo lo que vivo en este mundo, en la carne, en esta carne, lo vivo con la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que dio su vida por mí. Y entonces yo puedo dar mi vida por los demás de la misma manera. Y cuando digo dar mi vida, no estoy hablando de dar mi vida física, sino que estoy hablando de amar, de esfuerzo, estoy hablando de entregarse realmente para buscar el beneficio de otros, para llevar salvación, para llevar amor, para llevar testimonio a otras personas. Este es el fundamento. ¿Qué les parece? Comente en los comentarios qué le parece, si tiene preguntas también, si tienen peticiones de oración. Vamos a estar orando por las peticiones y nos pueden contactar en los comentarios. Y si este video ha sido de bendición, vamos a seguir en esta serie de ¿qué haría Jesús? Si ha sido bendición este video para su vida, si le ha animado y le ha restaurado, entonces compártalo también con alguien, dele like al video, suscríbase al canal en la campanita y que Dios los bendiga. Los amamos, nos vemos muy pronto.